Buenas noches, fraternos y amigos. Es para nosotros un privilegio, pero sobre todo una bendición, poder estar esta tarde de viernes compartiendo con ustedes parte de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi nombre es Ernesto Borja, tengo 49 años de edad. Soy ingeniero electricista y estoy felizmente casado, casi por cumplir 27 años. Tengo dos hijos adolescentes, uno casi 20 años y el otro de 23. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Guadalupe de Borja, soy odontóloga de profesión. Soy hija de un matrimonio de un padre médico, una madre maestra, y me siento sumamente feliz de compartir con ustedes lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hace un poco más de 67 años, el hijo de unos inmigrantes armenios llamado Demos Chakarian observó que las iglesias únicamente asistían mujeres, ancianos y niños, pero no asistían a aquellos hombres de negocios con los cuales él estaba acostumbrado a poder tratar. Preocupado por esta situación, decidió fundar una organización a la que le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. 14 meses después de haber fundado esta organización y al ver que la organización no crecía, tomó la decisión de hacer un último evento. Pero una noche previa a este último evento, estando en oración en la sala de su casa, él reconoce que hasta ese momento, esos 14 meses, había tratado de hacer crecer esta organización solo en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y cuando él reconoce esto, Dios le permite ver una visión sobrenatural en la cual le muestra cómo una multitud de personas de todos lados del mundo, con sus rostros apagados, muertos en vida, cada quien viviendo su propia cárcel, era transformado por el poder del Espíritu Santo en personas alegres, llenas de vida y con sus manos alzadas al cielo. A partir de ese momento, Fraternidad se organizó en capítulos y comenzó a hacer eventos en lugares completamente ajenos a cualquier vínculo religioso, como restaurantes, cafeterías, hoteles, en desayunos, almuerzos y cenas por todo el mundo, de día lunes a sábado. Pero Fraternidad como organización es una organización laica, en la cual convivimos de diferentes denominaciones religiosas sin ningún problema, una organización en la que no se permite hacer proselitismo político, religioso ni de ninguna índole. No somos una nueva iglesia ni pretendemos serla, y tampoco queremos hacer de todas las denominaciones religiosas una sola. Nací en una familia compuesta por mi padre, que era contador, mi madre profesora y una hermana 4 años menor que mi persona, en un ambiente muy lleno de amor, de comprensión, de atenciones. Toda mi familia estaba siempre ahí disponible para mí. Y fue una infancia bastante linda y agradable, en especial de parte de la familia de mi madre. Pero toda esa situación cambió drásticamente cuando a los 12 años de edad mi padre retoma un vicio, que es el vicio del alcohol. Y al retomar este vicio, él básicamente pierde todo, pierde su trabajo, regresa a la casa derrotado y por alguna razón que yo aún no entiendo, él no se dejó ayudar. Tratamos de ayudarle, mi madre llamó a gente de grupos de psicoterapia que en el pasado le habían ayudado, pero él no se dejó ayudar. Tratamos también con la parte médica, a él le dejaron una serie de vitaminas, medicamentos para la depresión y para poder dormir, pero por alguna razón también él no lo permitió. Y resultó que un día, después de haberse tomado todos sus medicamentos, pues él se levanta y se toma una pequeña colección de botellas de licor que tenía en la casa. Creo que fueron alrededor de 6 o 8 botellitas entre vodka, whisky y no sé qué cosas más, y la mezcla de diferentes tipos de alcohol más el medicamento que él había tomado lo hizo que esa noche se convirtiera realmente en una persona loca y que nos hizo vivir un pequeño infierno. Esta vivencia a mis 12 años hizo que con tan corta edad yo tomara 2 decisiones que creo que me han ayudado mucho a lo largo de mi vida. La primera fue que yo nunca iba a consumir alcohol y drogas,
Y la segunda es que cuando yo tuviera mi familia, ellos no iban a sufrir ninguna de todas estas situaciones que había sufrido yo con mi padre. A diferencia de mi esposo, que su infancia fue sumamente feliz, fue el niño consentido de la familia, a mí me tocó vivir la parte completamente opuesta. Soy el resultado de un embarazo no deseado y eso hizo pues que mi madre siempre estuviera muy enojada porque yo había venido a este mundo. Y yo desde muy pequeña solo recuerdo haber tenido mucho maltrato físico, verbal y escuchar que yo le había arruinado la vida a mi mamá y que yo no servía para nada, que era una persona mala y que había nacido para maceta de corredor y que quien nace para maceta de corredor nunca va a pasar de ahí y que tampoco nunca iba a poder ser feliz, que la gente no me iba a amar. Es así como voy creciendo con mucho sufrimiento sin entender exactamente por qué yo sufría tanto maltrato, pero llegó un momento que aunado a eso también empecé a sufrir de maltrato y de abuso sexual constante. Y eso fue llenando mucho mi corazón de resentimiento, de amargura. Y le digo, nunca nadie me hablaba de Jesús. La única persona que llegó a hablarme en su momento fue mi abuelita, pero ella me presentó un Jesús que castigaba, a quien le podía platicar, pero que también si me portaba mal me iba a castigar. Entonces yo sí hablaba con Jesús todos los domingos, pero llegó un momento en que yo le pedía que alguien descubriera todas esas cosas que a mí me pasaban. Yo me refugié, gracias a Dios, en mis estudios y como a mi mamá no le importaba, pues me dejaba salir, pero a esas casas donde yo iba yo encontraba mucho amor y de verdad yo no iba a jugar, yo iba solamente a estudiar y luego me regresaba a mi casa. Pero en la noche yo le pedía a Jesús que eso feo que a mí me pasaba, alguien lo descubriera sin saber exactamente qué era lo que me ocurría. Ese momento llegó en que alguien descubrió al agresor abusando de mi persona y fue mi madre. Pero no fue lo que yo esperaba. En lugar de ayudarme, ella me dejó expuesta con el agresor y después los abusos ya eran pues con el conocimiento de ella. Y eso fue llenando mi corazón de mucho odio, rencor, resentimiento. Pero fíjense que yo conocí a mi esposo a los 4 años, más o menos, y yo me enamoré de este niño, me encantó. Y algo que cautivó mi corazón fue que a diferencia de lo que yo escuchaba de las descalificaciones hacia mi persona, cuando él me conoció me dijo gusto en conocerla. Eso cautivó mi corazón y me hizo enamorarme. Sin embargo, yo le acabo de decir que llegué a un momento en que también me alejé de Dios porque mi papá me dijo que Dios no existía. Y yo dije, si realmente no existe, porque si existiera me hubiera escuchado todo lo que yo le pedía. Y sin embargo, las cosas feas siempre me siguen ocurriendo. Pero nunca dejé de pedirle que ese niño que yo había conocido fuera mi esposo. Estaba segura que no se me iba a conceder, pues porque obviamente yo era una persona mala y no me merecía que alguien me amara. Así va transcurriendo mi vida, llena de mucho rencor, resentimiento. Llega el momento en que nos hacemos novios, fuimos novios 7 años y después de esos 7 años él me pide que yo sea su esposa. Aquello que yo tanto había guardado y también siempre me puse caretas, que la gente no se diera cuenta de todo lo que yo quería y que pensaran que yo tenía una vida normal y que yo era una mujer fuerte. Tenía la autoestima completamente baja, pero hacía pensar y creer a los demás que era diferente. Sin embargo, mi esposo, después de 7 años de estar visitando mi casa, ya se había dado cuenta que yo sufría de maltrato verbal y físico aún de parte de mi madre. Pero al momento de contarle todo lo ocurrido, él me dice que no me preocupe, que él se va a casar siempre conmigo y que él me va a poner psicólogos y psiquiatras, que yo siempre voy a ser su princesa y que siempre va a cuidar de mí. Así ha sido hasta el día de hoy, siempre me ha cuidado, pero yo sí siempre andaba buscando esa identidad, que alguien me diera esa identidad y eso que yo no tenía. Y es así como después de 7 años nos casamos. Cuando ella me cuenta todo lo que había sufrido durante su infancia, realmente yo le dije que no se preocupara, que nosotros nos íbamos a apoyar médicamente para sacar adelante esa situación y que eso no iba a ser ningún problema. Sin embargo, realmente yo no sabía lo que esa situación podía hacer en una persona
toda esa vivencia negativa que ella había tenido y cómo eso iba a influir en un matrimonio, pero sobre todo en un ambiente de hogar. Y fue así como al poco tiempo de habernos casado, pues comenzamos a darnos cuenta que ella no era posible que fuera feliz. Cualquier cosa que uno hiciera para que ella pudiera ser realmente una persona feliz no bastaba. Y ella siempre pasaba con esa amargura que le daba el rencor y el resentimiento de su vida. Esa situación comenzó a agravarse cada vez más. Y cuando ella estaba embarazada de nuestro primer hijo, nosotros pasamos lo que nosotros reconocemos actualmente como nuestro primer familia. En esa situación yo pierdo mi trabajo, angustiado porque ella estaba embarazada y yo sin trabajo. Pusimos realmente la vista en que ella iba a comenzar a hacer su servicio social y económicamente esa era la salida que nosotros necesitábamos en ese momento. Yo recuerdo muy bien cuando a ella le informaron que el servicio social iba a ser ad honorem y yo le reclamé a Dios diciéndole que cómo era posible que teniendo nosotros tanta necesidad económica en ese momento y teniendo una salida realmente como era el pago del servicio social, nosotros no lo pudiéramos percibir. Recuerdo haberle reclamado y haberle dicho a Dios que nosotros éramos buenas personas, tratábamos de hacerle bien a los demás, pero a pesar de eso nosotros estábamos viviendo eso. Sin embargo, Dios nos dio una lección de los planes perfectos que Él tenía para nuestra vida. Y ahí nosotros comenzamos ese caminar del embarazo de mi esposa. Cuando mi hijo nace, a los pocos días de nacido, él es contagiado con una bacteria durante el nacimiento y está en una condición en la que está a punto de morir. Y el médico nos dice que necesitábamos ingresarlo de emergencia. Yo apenas había comenzado a trabajar nuevamente con una parte económica no muy favorable, pero debido a la desesperación de que había que hacerle un tratamiento rápido, decidimos ingresarlo en un hospital privado. Gracias a Dios, a las oraciones que nuestra familia y nuestros amigos hicieron, a los doctores que nos ayudaron, pero especialmente a que Dios estuvo ahí presente con nosotros, mi hijo sanó y a los pocos días salió del hospital. Recuerdo haberle dado gracias a Dios. Sin embargo, nosotros teníamos el problema del pago de un hospital privado y sin tener dinero. Casi 2 semanas después, a mi esposa le avisan de que ese servicio social que no le habían pagado, se lo iban a pagar de una sola vez. Y cuando vimos el valor del cheque, realmente era lo que nosotros debíamos en el hospital. Ahí nosotros entendimos que el plan de Dios era perfecto para nuestra vida. Entendimos que Él no había permitido que mes a mes tuviéramos esa parte económica porque la íbamos a ocupar en la salud de nuestro hijo. Recuerdo muy bien haberle dado gracias a Dios por haber estado ahí presente con nosotros, por habernos solventado la parte económica. A partir de ese momento nosotros también invertimos en la clínica de mi esposa y bueno, nuestra situación económica comenzó a cambiar y fue cada vez mejor. Y durante todo ese proceso, a medida que nosotros nos íbamos sintiendo más respaldados económicamente por Él, comenzamos hasta cierto punto a alejarnos nuevamente de Él. Y esa forma de alejarnos, también acompañado de la situación que vivíamos en casa, por todo lo que mi esposa había sufrido, comenzó a complicar nuestro hogar. El nacimiento de la etapa en la cual él tiene que ir al colegio y estando en su preparatoria, pues nosotros a través de unos análisis que se le hicieron nos damos cuenta que él tenía déficit de atención con una marcada parte en tener problemas para hacer caso a las indicaciones que uno le daba. Y tomamos una brillante idea para nosotros en ese momento y era que había que respaldarlo todos los días con un seguimiento bastante cercano para que sus estudios pudieran salir bien y qué mejor idea que estuviera con su madre en la clínica. A raíz de esa decisión mi hijo acompaña a partir de ese momento todas las tardes a mi esposa en la clínica. Ahora entendemos que esa decisión no fue la mejor que pudimos haber tomado en ese momento. Así es, yo me llevaba a mi hijo todas las tardes a la clínica y como él no atendía indicaciones, él era
siempre se oponía a las indicaciones que yo le daba, y con ese corazón tan duro, tan lleno de amargura que yo tenía, lo único que mi hijo llegó a sufrir fue maltrato físico y verbal. Lo mismo que a mí me habían hecho de pequeña, yo lo empecé a replicar en mi hijo. 3 años y medio después de que nació mi segundo hijo, a diferencia de él era un niño que no daba ningún tipo de opuesto a las indicaciones. Entonces eso empezó a minar el corazón de mi hijo mayor, porque él empezó a darse cuenta que su mamá a su hermanito no le pegaba, no le llamaba la atención, y a él sí, y él inicia y empieza a replicar todo ese maltrato físico y verbal que yo le daba en su hermano. Así estaba nuestra vida, llena de caos, yo con ayuda psicológica y psiquiátrica, pero no era fácil, porque cuando uno va al psiquiatra, lo que ha sucedido, y para mí realmente eso genera mucho dolor cuando uno no lo ha superado, cuando no ha sanado, y realmente el único que sana esas heridas solo es Jesús. Y entonces, pero yo en ese momento no lo tenía en mi corazón, entonces yo dejaba mis tratamientos a medias. Sin embargo, logré descubrir que a mí me dejaban antidepresivos, y yo llegué a tomarme hasta 3 antidepresivos diarios. Eso sí me daba como la tranquilidad o la paz momentánea, pero sin embargo por ratos era un poco más enojada, y de repente menguaba mi enojo, pero era a puro medicamento. Así estaba nuestra vida, hecha un caos, con 2 hijos y mi esposo tratando de luchar y siempre de sacar adelante esta familia. Esa situación se comenzó a complicar porque, como mi esposa les comenta, esa cadena que ella había sufrido de maltrato físico y verbal se comienza a repetir de ella hacia mi hijo mayor y luego de mi hijo mayor al menor. Y esa situación se fue poniendo cada vez más complicada. Nosotros probamos médicamente ayudarle a mi esposa con psicólogos, con psiquiatras, con medicamentos. Incluso llegamos a hacer hasta regresiones hipnóticas tratando de ayudarle, pero esa situación no mejoraba. Lo que nosotros no habíamos entendido era que lo que hacía falta en nuestro hogar era la presencia de Dios, y que a través de eso todo podía ser sanado. Sin embargo, pasó un evento familiar que fue una tragedia realmente, y a raíz de esto mi esposa llega a Fraternidad. Así es, el 7 de julio del 2014, una sobrina a quien yo amo mucho tuvo un accidente de tránsito en los Estados Unidos, y es ahí que yo me acuerdo de ese Dios de lo imposible que había conocido de pequeña. Y le digo, a mí me sonaron las palabras: solo un milagro puede salvar a la niña. Y mi hijo siempre dice que ese llanto tan difícil, tan lleno de dolor que él ha escuchado en mí, solo fue cuando la niña tuvo el accidente, y cuando la niña falleció 5 meses después. Sin embargo, le digo, el acordarme y esas palabras replicar en mi mente: solo un milagro la puede salvar, me hizo acordarme de la amiga que siempre me hablaba de Jesús, esa amiga que siempre me hacía esas invitaciones y nunca aceptaba los llamados de Jesús en mi vida. Y en ese momento que yo le llamo y le cuento, ella me dice que ha conocido un lugar hacía 8 días, y que ella pues me iba a llevar a ese lugar, y que ahí se arrebataban milagros. Yo no recuerdo si ella me dijo el nombre de la organización, solo le puedo decir que el 15 de julio del 2014 yo estaba entrando a esta organización, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Esa cita que Jesús había preparado para nuestro gran encuentro. Cuando yo llego a ese lugar, créanme que nunca lo voy a olvidar, donde yo encontré ese amor, donde rápidamente descubrí esa identidad que yo no tenía y que andaba buscando con tanto amor. Y cuando llego, me encanta que me dan un abrazo caluroso, y me dicen mi nombre. Y yo tenía la autoestima tan baja y estaba acostumbrada a que realmente la gente, mi mamá siempre decía que la gente siempre me buscaba por un interés,
por algo que yo le daba a la gente y que tanto tienes, tanto vales. Sin embargo, ahí nadie me conocía. Yo dije, aquí mi mamá se equivocó porque aquí nadie sabe nada de mí. Cuando me senté y empezaba a relatar lo sucedido, la gente lloraba a la par mía. Y yo dije, yo voy a descubrir qué es lo que hay aquí. Dijeron que eran las mujeres más felices de la tierra. Yo no creí en eso. Sin embargo, nosotros llenamos unas hojitas y en esas hojitas empecé a pedir por el milagro de vida de mi sobrina y empecé a escribir por otros milagros para mi familia, no para mi persona. Me creí una persona mala, una persona indigna de pedir. Sin embargo, el Señor empezó a obrar en mi corazón. Yo me fui a un encuentro de damas y después de ese encuentro de damas, a los 8 días mi sobrina estaba saliendo del coma y ahí me di cuenta que Jesús me escuchaba y que cada cosa que yo le pedía, el Señor me lo iba concediendo. Mi hijo empieza a ver, a notar esos cambios en mí y me dice, mami, ¿a dónde vas tú? A los martes en esa época, que tú eres diferente. Le digo, yo decía malas palabras. Eso fue lo primero que el Señor, las malas expresiones, y él me dice, das amor, eres diferente, ya no gritas. Yo quiero ir a ese lugar. Lo llevo a un capítulo de jóvenes y ellos empiezan con su hermano a cambiar esa relación también. Nosotros empezamos a descubrir que teníamos que perdonar para ser liberados y para ser felices. Yo perdono a mi mamá, mi hijo me perdona a mí y entre hermanos ellos también se perdonan porque me llevo a mi hijo menor. Así estaba nuestra vida, con un cambio diferente y yo encontrando esa identidad que tanto había buscado y que tanto había anhelado. Bueno, ese cambio fue evidente desde el primer día que ella asistió a fraternidad. Cuando ella regresó, nosotros la vimos diferente definitivamente. Ella venía sonriendo, algo le había sucedido y aunque nosotros no entendimos qué le había sucedido, sí comenzamos a percibir ese testimonio nuevo de ella, de su cambio de vida. Y fue así como mis hijos llegaron. Yo me sentía realmente feliz de que el ambiente familiar había cambiado completamente. Y yo le decía a mi esposa, bendita fraternidad que te permitió conocer a Dios y que a través de eso ustedes han cambiado, pero a mí por favor no me vayan a invitar. Esos lugares no son para mí, yo ya conozco de Dios, no necesito estar del estilo. Y siempre fui renuente a querer asistir a una reunión. Sin embargo, como Dios nos lo demostró en nuestros primeros años de matrimonio a través de la enfermedad de nuestro hijo, días después de nacido, pues también ahora entiendo que Dios tenía planes perfectos para nosotros. Y ese plan perfecto era que yo también estuviera en fraternidad y que toda nuestra familia tuviera un mismo caminar. Pues bien, sucede de que comienzo a tener problemas económicos. Esos problemas económicos que poco a poco se fueron haciendo más agudos, más frecuentes y llegar al grado de ya no poder dormir por las noches, de comenzar a inquietarme. Siempre fui una persona que programaba, planificaba todo y yo tenía la parte económica también planificada y cubierta, y el hecho de tener esa inseguridad realmente me estaba afectando bastante. Sobre todo pensar en cómo decírselo a mi esposa, qué cambios negativos íbamos a tener a raíz de eso y cómo nos iba a afectar en esa tranquilidad que como familia ya habíamos alcanzado. Pero llegó el momento en el que ella me invita a un capítulo mixto, a una celebración de su capítulo, y cuando llego ahí y escucho por primera vez la visión, ahí me di cuenta realmente de lo que a mi esposa le había sucedido la primera vez que fue a fraternidad. Es que esa visión que narramos al principio de esta tarde se había hecho vida en ella. Y a raíz del impacto que esa visión había tenido en ella, la misma visión había alcanzado a mis hijos. Y bueno, sin saberlo, estaba a punto de alcanzarme a mí también. Yo recuerdo haber hasta sentido como una especie de que era algo que no se comprendía cuando me pidieron que llenara las hojas de peticiones. Y yo decía, pero ¿y esto qué significado tiene? Me parecía hasta un poco ridículo. Sin embargo, en el siguiente evento mixto que mi esposa me invitó y sintiéndome yo más agobiado, recuerdo haber puesto en esas hojas, Señor, dime qué quiere que haga. Y al poco tiempo él me contestó y me invitaron a un retiro, a un seminario, a un Sahel. Y cuando me invitaron en ese momento yo me sentí un poco desequilibrado porque realmente nunca había asistido a un evento de hombres. Y recuerdo que
Inmediatamente yo pensé que eran puras casualidades el que me invitaran, pero al día siguiente Dios me confirmó esa invitación. Ahí tomé la decisión de asistir a fraternidad porque yo sabía que Dios estaba cerrando ese plan. Y efectivamente así fue. 3 años, 6 meses atrás yo comencé a ir al capítulo ejecutivo. Y desde entonces ha comenzado un caminar que, si bien es cierto, ha sido un caminar bastante difícil para mí, sobre todo en el tema de la fe, pues ha sido un caminar que me ha ayudado a crecer mucho y a conocer a Dios como le conozco hoy. Ahora le doy gracias de que me hizo pasar ese desierto económico, porque en ese desierto económico me ha permitido conocerle a Él como ahora le conozco, me ha permitido llegar a sentir realmente el poder de Él en nuestras vidas, cómo está Él ahí pendiente, y que si nosotros nos tomamos de la mano, no importa la situación en la que estemos, Él siempre está ahí. Llegó el momento en el que tuve que decirle a mi esposa la situación económica, y lejos de que sucediera una situación negativa en la cual ella recriminara esa situación, lo que encontré fue un apoyo incondicional al momento que yo estaba pasando. Y eso lo único que hizo durante ese periodo fue reconfirmarme que la mujer que tengo a mi lado es la ayuda idónea que Dios me ha dado. Comencé a pasar por situaciones en las cuales sentía pena y vergüenza de orar por los alimentos en un restaurante, por ejemplo, de estar pendiente de quién estaba a nuestro lado, de si esas personas iban a creer que yo me estaba volviendo loco o qué. Detalles de esa naturaleza, de sentir pena, de que los demás supieran de que yo estaba comenzando el caminar en las sendas del Señor, de comenzar y de sentir siempre durante mi vida un rechazo, por ejemplo, a escuchar alabanzas o a escuchar algo que tuviera que ver con la vida de Dios, a comenzar a dar gracias por todo lo que nos pasaba, a estar en la habitación de nuestro hogar con mi esposa, arrodillados, dándole gracias a Dios por las cosas que había hecho en nuestra vida y por las que aún no había hecho, a disfrutar de poder sentir el mensaje de una alabanza y de sentir situaciones que yo como ingeniero no lo puedo explicar. Así es, hemos tenido todo tipo de pruebas y bendiciones también. Y déjeme decirle que el Señor ha transformado nuestras vidas. Yo tuve problemas de matriz y de ovario hace muchos años, me escapé a morir antes, durante y después. Y recuerdo que la oncóloga en aquella ocasión me dijo: declárate sana y salva, que el Señor tiene un propósito en tu vida. Sin embargo, no lo entendí, sin embargo, tampoco le di gracias. Pero el 2018, el 7 de septiembre del 2018, yo tenía 3 años de no hacerme mamografía ni ultra. Y fue ahí que tuve un sueño y soñé que algo me pasaba, y ahí me afligí y tomé la decisión de irme a hacer estos exámenes. Cuando me fui a hacer los exámenes me tuvieron que repetir la mamografía porque estaba mal y me dijeron si andaba acompañada. Siempre he estado con el acompañamiento de mi esposo, que nunca me ha dejado. Y pues pasé con el médico. El médico, después de darle muchas vueltas a la situación, me dijo de que mi oncóloga se iba a comunicar conmigo y que pues habían prótesis muy bonitas para los senos ahora, y que toda enfermedad a tiempo pues muchas veces no tenía un desenlace muy feo, y que yo estaba probablemente a tiempo, pero que era la oncóloga quien me iba a dar toda la información. Efectivamente así fue, me desquebrajé en el ratito, no le voy a decir que no, pero sin embargo le dije a mi esposo que quería estar sola, necesitaba hablar con Jesús. Ahí me di cuenta de que yo no era más especial que nadie, pero que en el 2016 a mí me habían quitado la vesícula, y que ahí yo le había pedido al Señor nunca más entrar a un quirófano, y que no quería volver a ser mutilada de mi cuerpo. Ahí también yo le recordé al Señor esa petición, pero le dije que si era su voluntad que Él me diera un cambio de diagnóstico, si no, yo siempre me iba a someter a su voluntad. Es así que espero la respuesta de mi oncóloga. Ella me llama, me comenta todo el desenlace que tengo que pasar y que tenía que haber sido operada ayer y que ya no había tiempo. Sin embargo, le pedí permiso para irme a un SAEL, porque yo le dije que tenía la certeza de que iba a ser sanada, si era la voluntad de Dios, que iba a haber un cambio de diagnóstico. Ella me dijo que esperaba que yo me fuera a ese retiro, que era como 15 días después de esta situación que le estoy comentando.
y que al regresar íbamos a hablar. Y así fue como me fui a ese retiro. Bueno, como les comenté hace un momento, todas las situaciones que nosotros hemos vivido ha sido para una enseñanza propia y un crecimiento, y esta no iba a ser la excepción. Yo recuerdo muy bien que estaba un sábado, cuando mi esposa me habló que acababa de recibir la llamada de la oncóloga, que había revisado todos los exámenes y que la tenía que operar de emergencia. Y recuerdo haber sentido que me movieron el piso básicamente, porque nosotros habíamos siempre pensado en que una situación así se podía venir debido al antecedente en la familia de mi esposa, pero no me dio tiempo mi esposa a que yo me sintiera inseguro y que me sintiera mal por eso, porque al otro lado de la línea yo le escuché con una fe y una firmeza decirme, pero le dije a la doctora que no me voy a operar, porque en el Sahel que yo voy a ir en 15 días, Dios me va a sanar. Y me lo dijo con tanta fe que yo también le creí. Y comenzó un caminar en el cual yo pude experimentar cómo el poder de la oración es exageradamente grande y fuerte. Y comienzo a ver durante esos 15 días cómo a las 3 de la mañana las fraternas se levantaban a orar por la salud de mi esposa, al grado que yo también comienzo a arrodillarme y a orar a esa hora. Comenzamos a orar en familia, comenzamos a orar en pareja, y 15 días después, cuando ella regresa de Sahel, yo la veo completamente diferente. La veo tan feliz como nunca la había visto, a pesar de que había asistido a muchos eventos y a muchos Saheles anteriormente. Y yo sentí la certeza también en mi corazón que ella había sido sanada. La semana siguiente fuimos donde el médico para que le repitiera exámenes. Así es, y el doctor no me quería repetir el examen, pero después de que le digo que yo creo en un Dios de lo imposible, me lo repiten y efectivamente había un cambio de diagnóstico. Y la lesión presentaba características diferentes y se había benignizado. Yo recibí también la reconfirmación en una convención nacional que hacemos una vez al año, donde alguien que no me conoce me dice que el Señor ha dicho que nos vamos a poner de acuerdo y que Él me ha sanado. Ella, sin saber nada, me dice que Dios dice que ese cáncer ha sido echado fuera y que Él me desata sanidad total, órganos, células y tejidos nuevos. Así es que el Señor nos dio ese gran milagro. Y le digo, la oncóloga aún así me quería operar, me he seguido haciendo los chequeos, me acabo de hacer mi último chequeo en el mes pasado, y para la honra y gloria de Dios, esa lesión, en lugar de crecer o de mantenerse igual, ha disminuido de tamaño. El Señor no deja nada a medias, y yo sé que esa lesión, por fe, va a desaparecer por completo. Ese es el Dios que a mí me presentaron en esta organización. Es el Dios de lo imposible. Es un Dios que está esperando que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él y le conozcamos como yo le he conocido. Y esa familia feliz que tanto estaba esperando porque Jesús llegara, porque al llegar a esta organización yo supe que una mujer tocada es una familia ganada, y una familia ganada es una sociedad transformada, y que si yo le sirvo a Jesús, toda mi familia le servirá. El año pasado yo tuve una serie de problemas también de salud, que lo único que hicieron fue poder vivir realmente lo que es descansar en nuestro. Recuerdo que esta situación me llevó incluso a estar postrado en la cama de un hospital, y postrado en la cama de un hospital tenía dos situaciones de trabajo bastante apremiantes que me estaban agobiando, y básicamente, aunque en el pasado yo siempre había dicho del diente al labio, Dios no dejaba realmente de sentir algún temor cuando las cosas no. Y estando en la cama del hospital no tuve más opción que confiar ciegamente en Dios y descansar completamente en Él. Y fue algo realmente maravilloso poder hacerlo y poder ver después que Dios se había encargado de las dos situaciones y las había solventado, incluso creo que mejor que como yo se las había pedido. Ese es el caminar que nosotros hemos comenzado. Todo ha sido un aprendizaje. Sabemos que falta muchísimo más, pero nosotros estamos agradecidos con Dios porque Él trajo una nueva vida a este hogar, a este matrimonio. Los mejores años de nuestra vida matrimonial las estamos viviendo en este momento, y para nosotros realmente
Es una bendición que podamos compartirlo con ustedes. Estamos seguros que esto apenas es el comienzo de lo que Dios ha comenzado a hacer en nuestras vidas, pero que nos hace falta toda una vida que caminar de la mano de Él, lleno de bendición. Fraternos y fraternas, amigos, yo quisiera invitarlos a que hagan una oración, que creo que todos los que asistimos a Fraternidad ya lo hemos hecho desde la primera vez que nosotros hemos llegado, pero que la hagamos esta noche de corazón, y les pido que por favor repitan en voz audible después de mi esposa. Señor Jesús, Señor Jesús, yo le pido perdón por mis pecados. yo le pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, Reconozco que soy pecador, pero que usted vino pero que usted vino a morir en una cruz a morir en una cruz para que fueran perdonados. para que fueran perdonados. Y yo le reconozco hoy Y yo le reconozco hoy como mi único como mi único y suficiente y suficiente Salvador personal. Salvador personal. Y le pido que inscriba mi Y nombre le pido que inscriba en mi el nombre libro de la vida, en el libro de la vida, para que cuando yo parta para que cuando yo parta pueda gozar de su presencia. pueda gozar de su presencia. Amén. Ahora le vamos a pedir al Señor que sea Él rompiendo toda cadena de depresión, toda cadena de amargura, toda cadena de alcoholismo, de drogadicción, aquellas familias que en este momento están quebrantados como matrimonio, porque sea el Señor también quebrando problemas económicos, que sea el Señor siendo propicio en este momento y llegar a restaurar esos matrimonios, esas relaciones madre e hijo. Y también le pedimos que rompa toda cadena de falta de provisión económica. Somos sus hijos y Él va a llevar ese consuelo que tanto estamos esperando. Es una fecha especial donde tenemos en este día un Viernes Santo, donde sabemos que tenemos en nuestro corazón a un Jesús vivo, a un Jesús real, que no ha muerto, que vive y que vivirá por la eternidad. Y será Él el que va a tomar control de cada una de nuestras peticiones y nuestros anhelos. Él inclina su oído, nos escucha. Y si de algo tengo la certeza es que nos va a responder y que siempre tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Todo esto se lo hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Fraternos y amigos, invitarlos a nuestro capítulo ejecutivo los días lunes en el Hotel Crown Plaza a las 7:30 p.m. o al capítulo de Damas Joyas en el Hotel Terraza los días miércoles a las 6:30 de la tarde. Si estos dos horarios o estos dos lugares no son convenientes para ustedes, pues los invitamos a que vean en la página web de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios El Salvador los diversos capítulos que hay de hombres, de damas y de jóvenes, para que ustedes también puedan formar parte de esta organización y puedan disfrutar realmente de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas y le puedan conocer a Él como ahora nosotros le conocemos. Muchas gracias por su tiempo y pasen una feliz noche. Feliz noche.